El día antes de mi boda, mi hermana gemela y yo fuimos secuestradas. Mi prometido y mis padres hicieron todo lo posible para reunir el dinero del rescate. Parte 2. Me quedé inmóvil frente al espejo del baño, con los dedos apoyados en el borde del lavabo. Mi reflejo me devolvía la mirada de una extraña. Ojos rojos, labios apretados, respiración entrecortada. Mi piel estaba pálida, casi translúcida bajo la fría luz blanca. En la habitación contigua, las risas y murmullos continuaban como si nada hubiera pasado, como si yo no estuviera allí, como si nunca hubiera existido. Neil sostenía a su bebé con ternura. Hubert la miraba con orgullo. La familia, los amigos, todos estaban reunidos para celebrar. Y yo solo era una sombra. Las palabras aún resonaban en mi mente, una y otra vez. Tal vez haberte desposado por lástima fue mi mayor error. Mi querida hermana, ¿qué se siente que todos te odien de nuevo? Siempre fuiste un estorbo. Sentí una presión en el pecho, un nudo que amenazaba con asfixiarme. Quise gritar, pero no tenía fuerzas. Nadie me escucharía, nadie me creería. Inspiré profundamente y cerré los ojos por un instante. No podía quedarme allí. No podía seguir siendo la víctima de esta historia. Me enderecé y salí del baño. El pasillo del hospital estaba desierto. Cada paso que daba me alejaba de la habitación de Neil y me acercaba a una decisión que ya no podía postergar. Cuando llegué a la salida, la brisa nocturna golpeó mi rostro, despejando un poco mi mente. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no podía volver a ese lugar donde solo me veían como una carga. Tomé un taxi y di la dirección de la casa de Hubert. No, de la casa en la que él me mantenía encerrada en una mentira. El viaje se sintió eterno. La ciudad brillaba con luces cálidas, ajena a la tormenta dentro de mí. Recordé los años en los que había creído en una vida feliz a su lado, las cenas a la luz de las velas, los abrazos en las mañanas frías, los susurros de amor que ahora sabía que nunca fueron reales. Cuando el auto se detuvo, pagué sin siquiera mirar al conductor y entré en la casa. Estaba en penumbras, silenciosa, como yo. Mis pasos me llevaron automáticamente al estudio de Hubert. La luz tenue de la pantalla de su computadora iluminaba la habitación, proyectando sombras alargadas sobre los muebles oscuros. La notificación del chat aún parpadeaba en la esquina de la pantalla. Solo me casé con Sophie para tenerla cerca. No es más que una fuente de sangre conveniente. Las palabras golpearon mi estómago como un puñetazo invisible. Todo lo que había sospechado estaba ahí, en ese mensaje, sin excusas, sin matices, una verdad cruel escrita en blanco y negro. Caminé lentamente hasta el escritorio y me senté frente a la computadora. Mis dedos apenas temblaban cuando conecté una unidad USB y comencé a copiar cada archivo que pudiera servir como prueba. Mensajes, documentos, videos. Cada carpeta revelaba un poco más del horror. Cada clic me mostraba un nuevo fragmento de la mentira en la que había vivido. Cuando terminé, me apoyé en el respaldo de la silla y cerré los ojos. Respira, Sophie, respira. No podía enfrentar esto sola. Mi mente buscó una solución y un nombre apareció en mi cabeza. Jonathan Vandenberg. Había oído hablar de él. Periodista implacable, conocido por exponer los secretos más oscuros de las personas más poderosas. Si alguien podía ayudarme, era él. Saqué mi teléfono y busqué su contacto. Presioné el botón de llamada. Un tono, dos tonos. Finalmente, una voz profunda respondió al otro lado. No doy entrevistas sin cita previa. Apreté los labios. No quiero entrevistarte. Tengo una historia para ti. Un silencio. ¿Y qué te hace pensar que me interesaría? Cerré los ojos, sosteniendo el USB con fuerza. Porque tengo pruebas de que Hubert Nooteboom no es solo un cirujano. Es un criminal. El silencio al otro lado se alargó. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Nos vemos en una hora. Colgué. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Tomé mi bolso, respiré hondo y salí de esa casa para siempre. El café donde acordamos reunirnos estaba casi vacío a esa hora de la noche. La iluminación era tenue, proyectando sombras sobre las mesas de madera oscura. Un leve murmullo flotaba en el aire, el sonido de cucharillas chocando contra tazas, conversaciones discretas y el zumbido lejano de una radio. Estaba sentada en una esquina, con el USB firmemente sujeto entre mis manos. Había pasado tanto tiempo sintiéndome impotente, pero esta vez era diferente. La puerta del café se abrió con un sonido metálico. Mi mirada se levantó instintivamente y lo vi entrar. Jonathan Vandenberg se movía con una confianza natural, como si siempre supiera exactamente a dónde iba. Vestía una chaqueta oscura y jeans gastados, con una barba de pocos días que le daba un aire despreocupado. Sus ojos recorrieron el lugar hasta detenerse en mí. Sin perder el tiempo, caminó hacia mi mesa y se sentó frente a mí sin siquiera saludar. No me gusta que me hagan perder el tiempo, dijo, sacando su celular y colocándolo sobre la mesa. Así que dime, ¿qué tienes que pueda derribar a Hubert Nooteboom? No esperaba amabilidad, pero su tono directo me hizo apretar los labios. Me estudiaba con la misma mirada calculadora con la que un depredador observa a su presa. Tomé aire. Pruebas, dije, deslizando el USB hacia él. Mensajes, videos, registros. Jonathan lo tomó con 2 dedos, girándolo entre ellos antes de guardarlo en su bolsillo. ¿De dónde sacaste esto? De su computadora. Lo copié antes de salir de casa. Su expresión no cambió, pero vi el destello de interés en sus ojos. Bien, asintió. ¿Y qué es lo que quieres exactamente? Su pregunta me tomó por sorpresa.
¿Venganza? No, no quería convertirme en lo que ellos eran. Quería justicia. Quería recuperar mi vida. Quiero que el mundo sepa la verdad, dije con firmeza. Que vean a Hubert por lo que realmente es. Jonathan se apoyó en el respaldo de su silla, cruzando los brazos. Tienes una historia fuerte, pero una historia sin pruebas verificables es solo un rumor. Las pruebas están ahí, repliqué. Las pruebas pueden ser manipuladas, dijo entrecerrando los ojos. Necesito algo más, algo que nadie pueda refutar. Apreté las manos sobre mi regazo. Sabía a qué se refería. Un testimonio. Mi testimonio. Mi estómago se revolvió. La idea de exponerme ante el mundo, de revivir cada detalle de lo que me habían hecho, me aterrorizaba. Jonathan debió notar mi vacilación, porque su voz se suavizó apenas un poco. Si no quieres hablar, no puedo ayudarte, pero si decides hacerlo, prometo que nadie podrá enterrarlo. Respiré hondo. Esto era lo que quería, lo que necesitaba hacer. Lo miré a los ojos y asentí. Haré lo que sea necesario. Jonathan sonrió apenas, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Entonces, empecemos. Pasaron 2 días antes de que volviera a ver a Jonathan. Después de nuestro primer encuentro en el café, me pidió tiempo para analizar los archivos y verificar su autenticidad. Durante esas 48 horas, mi ansiedad creció con cada minuto que pasaba. No tenía un lugar fijo donde quedarme. Alquilé una habitación de hotel con lo poco que tenía, pero apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la humillación en el hospital, las miradas de desprecio, las palabras de Hubert, la sonrisa de Neil. Me repetí una y otra vez que había hecho lo correcto al irme, que por primera vez en años tenía el control de mi propia historia, pero no era fácil borrar una vida entera de mentiras en solo 2 días. Cuando Jonathan finalmente me llamó, su voz sonó más seria de lo habitual. Necesito verte, ahora. Me envió la dirección de su oficina, un pequeño estudio en un edificio antiguo del centro. Subí por unas escaleras de madera crujiente hasta encontrar la puerta con su nombre grabado en una placa metálica desgastada. Llamé. La puerta se abrió casi de inmediato. Jonathan estaba ahí, con el USB en la mano y una expresión difícil de descifrar. Pasa. Lo seguí hasta su escritorio, donde su computadora aún mostraba documentos abiertos. Había páginas y páginas de registros médicos, mensajes de texto y extractos de correos electrónicos de Hubert. Lo revisé todo, dijo, señalando la pantalla. Y tienes razón, me tensé. ¿Cierto sobre qué? Jonathan se giró hacia mí, apoyando los codos en la mesa. Hubert Nottebohm no es solo un médico corrupto, es un criminal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Eso ya lo sabía. Jonathan negó con la cabeza. Sabías una parte, pero hay más, mucho más. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la mía. Hubert ha alterado expedientes médicos, ha encubierto procedimientos ilegales, no solo el tuyo. Hay registros de otras cirugías irregulares, pacientes que desaparecieron de los sistemas. Algunas de sus operaciones nunca fueron reportadas oficialmente. Mi piel se erizó. ¿Quieres decir que hay más víctimas? Jonathan exhaló lentamente. No puedo confirmarlo todavía, pero si es cierto, esto va más allá de ti. Me apoyé contra el respaldo de la silla, sintiendo una presión en el pecho. No podía procesar lo que estaba escuchando. Durante años había creído que Hubert solo me había usado a mí, pero ahora parecía que había un patrón. Jonathan me observó por un momento antes de hablar de nuevo. Voy a sacar esto a la luz, pero necesito hacerlo bien. Tragué saliva. ¿Cómo? Publicaré un artículo preliminar. No vamos a exponerlo todo de golpe. Solo lo suficiente para que la prensa empiece a hacer preguntas. Quiero que Hubert sienta la presión. Quiero que cometa un error. Mi corazón latía con fuerza. Si se da cuenta de que soy yo quien está detrás, Jonathan apoyó las manos en la mesa y me miró con seriedad. Por eso tienes que mantenerte firme. No muestres miedo. Actúa como si nada estuviera pasando. Respiré hondo y asentí. Lo haré. Jonathan sonrió levemente. Bien, porque esto es solo el comienzo. Mientras tanto, en la casa de Hubert, el aire se sentía pesado. Él estaba sentado en su estudio, leyendo su teléfono con el ceño fruncido. Un artículo recién publicado empezaba a circular en redes sociales. No mencionaba su nombre directamente, pero insinuaba que un prestigioso cirujano estaba bajo investigación por irregularidades médicas. Hubert sintió un escalofrío de irritación recorriéndole la columna. No podía ser coincidencia. Sus pensamientos se dirigieron a Sophie. Algo en ella había cambiado antes de marcharse. Apretó la mandíbula. Si Sophie estaba detrás de esto, se inclinó hacia su escritorio y tomó su teléfono. Marcó un número. Averigua dónde está, ordenó con voz fría. Y quiero que me digas con quién ha estado hablando. Colgó. Si Sophie creía que podía desafiarlo y salirse con la suya, estaba muy equivocada. La mañana siguiente comenzó con un escalofrío recorriéndome la espalda. Desperté en la pequeña habitación de hotel que había alquilado, con el celular vibrando sobre la mesa de noche. Un mensaje de Jonathan apareció en la pantalla. Ya está publicado. Me incorporé de golpe y abrí el enlace que me había enviado. El titular era lo suficientemente sutil para evitar demandas inmediatas, pero lo bastante provocador para despertar interés. Secretos de la élite médica, cirugías irregulares y expedientes desaparecidos. Mi respiración se aceleró mientras leía. Jonathan había escrito el artículo con una precisión escalofriante. No mencionaba el nombre de Hubert, pero detallaba cómo un cirujano influyente había manipulado registros médicos, realizado procedimientos fuera de los protocolos y alterado expedientes de pacientes. Los comentarios en la publicación
televisión ya comenzaban a explotar. Gente especulando, otros compartiendo teorías, periodistas preguntando por más información. Jonathan no había mentido. La prensa ya estaba haciendo preguntas. Pero si la presión estaba aumentando para Hubert, también significaba que él pronto sabría quién estaba detrás. Apreté el celular con las manos sudorosas. ¿Habría cometido un error? Antes de que pudiera sobrepensarlo, mi teléfono vibró con una nueva llamada. Hubert. El pánico me envolvió por un instante. Volvió, pero respiré hondo y dejé que sonara hasta que se fue a buzón de voz. Unos segundos después, un mensaje entró. Sophie, por favor, respóndeme. Necesito hablar contigo. Fruncí el ceño. Por favor. Hubert nunca había sido el tipo de hombre que pedía nada, pero sabía que era solo una estrategia. Si quería saber cuánto sabía yo, no me lo preguntaría directamente. Mi celular vibró de nuevo. Otro mensaje. Sé que las cosas entre nosotros no terminaron bien, pero quiero asegurarme de que estés bien. Llámame cuando pueda. Sentí una náusea repentina. El hombre que había destruido mi vida, que había hablado de mí como si fuera un simple objeto desechable, ahora fingía preocupación. Sabía que era una trampa. Respiré hondo y escribí una respuesta breve y calculada. Estoy bien, no sé de qué hablas. La envié antes de que pudiera arrepentirme. No pasó ni un minuto antes de que apareciera el indicador de que estaba escribiendo una respuesta. Si necesitas algo, sabes que siempre puedes contar conmigo. Un escalofrío me recorrió la columna. Siempre puedes contar conmigo. No me creyó. Hubert era inteligente. Sabía que yo tenía algo que ver. Y si yo lo sabía, Jonathan también debía saberlo. Me apresuré a vestirme y salí del hotel con el corazón latiendo con fuerza. Jonathan estaba sentado en su oficina con los pies apoyados sobre su escritorio cuando llegué. ¿Lo viste? Preguntó sin levantar la vista del celular. Lo vi, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Hubert me escribió. Eso sí llamó su atención. ¿Qué dijo? Saqué mi celular y le mostré los mensajes. Jonathan los leyó en silencio, con el ceño fruncido. No suena agresivo, dijo al final. Todavía no. Eso es lo que me preocupa, murmuré. Hubert no es de los que juegan a ser amables. Si está fingiendo ahora, significa que está planeando algo. Jonathan dejó el celular sobre la mesa y me observó con una mirada que no pude descifrar del todo. Entonces será mejor que lo adelantemos, me tensé. ¿A qué te refieres? A que ya encendimos la chispa, dijo, levantándose de su silla. Ahora hay que avivar el fuego. Se acercó a su computadora y comenzó a escribir. Voy a filtrar información a un par de contactos en otros medios. Periodistas que están esperando una oportunidad para hundir a alguien grande. Si la historia empieza a moverse en diferentes direcciones, será más difícil para Hubert controlarla. Tragué saliva. ¿Eso no lo hará reaccionar más rápido? Jonathan sonrió con una calma inquietante. Exactamente. Lo observé en silencio mientras escribía. Jonathan no tenía miedo. No tenía nada que perder. Yo, en cambio, tenía demasiado en juego. Pero ya no había vuelta atrás. Si Hubert quería jugar este juego, yo iba a estar lista. Mientras tanto, en la oficina de Hubert, la tensión era palpable. El artículo de Jonathan ya circulaba en foros de medicina, en grupos de discusión, en redes sociales. Hubert se paseaba por su despacho, revisando su celular con el ceño fruncido. Sabía que no podía reaccionar demasiado rápido. Si intentaba silenciar el asunto ahora, levantaría sospechas. Pero lo que más le preocupaba no era la noticia. Era Sophie. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Apretó los puños. Si ella pensaba que podía enfrentarse a él, sonrió fríamente. Pronto se daría cuenta de su error. La mañana era fría cuando me detuve frente a la casa de Hubert, la casa donde había vivido durante 3 años, donde había creído, ingenuamente, que podía encontrar paz después de todo lo que había perdido. Ahora la veía con otros ojos. Ya no era mi hogar. Nunca lo había sido. Respiré hondo y cerré los puños alrededor de los papeles que sostenía. Había una sola razón por la que estaba aquí. Llamé a la puerta. El sonido de los pasos de Hubert resonó desde el otro lado. No tardó en abrir, como si hubiera estado esperando mi llegada. Sophie. Su tono era suave, cuidadosamente calculado. Me observó con la misma mirada con la que solía hacerlo cuando quería convencerme de algo. Me alegra verte. Pasa. No me moví. No, gracias. No estaré mucho tiempo. Le extendí los documentos. Hubert bajó la mirada, y por primera vez vi su expresión tensarse. Sabía lo que eran. ¿Así que esto es lo que quieres? Dijo, sosteniendo los papeles del divorcio entre sus manos. No, respondí con calma. Esto es lo que necesito. Se quedó en silencio por un momento. Luego dejó escapar una pequeña risa, casi como si le divirtiera la situación. Sophie, no entiendo por qué estás haciendo esto. Apreté la mandíbula. ¿De verdad? Su expresión no cambió. Sé que has pasado por mucho, dijo. Pero después de todo lo que hemos vivido juntos, no creo que... Basta. Hubert parpadeó. ¿Qué? No hagas eso, dije con firmeza. No intentes manipularme. No finjas que te importa. Por un segundo su máscara se resquebrajó. Sus ojos se oscurecieron, pero recuperó la compostura rápidamente. Sophie, lo que sea que creas saber, lo sé todo. Silencio. Pude ver la ligera tensión en su mandíbula. ¿Qué es lo que crees que sabes? Que todo fue una mentira, dije con voz tranquila. Que nunca me amaste. Que el secuestro fue planeado. Que fuiste tú quien... Mi garganta se cerró. No podía decirlo en voz alta. Hubert inclinó la cabeza, analizándome. Sophie, no me llames así, lo interrumpí. No vuelvas a decir mi nombre como si significara algo para ti. Me miró en silencio. Finalmente, dejó escapar un suspiro teatral y agitó los papeles del divorcio
divorcio en el aire. Bien, si esto es lo que quieres, no, Hubert, esto es lo que merezco. Un destello cruzó su mirada. ¿Y qué harás ahora? Le sostuve la mirada con firmeza. Seguir adelante. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, Hubert sonrió, pero no había calidez en su expresión. Buena suerte con eso. No respondí, simplemente me di la vuelta y caminé de regreso al auto. Mientras me alejaba, sentí una extraña sensación en el pecho. Por primera vez en años, era libre. La noticia estalló como una bomba. Jonathan había lanzado el segundo artículo esa mañana, y esta vez no había ambigüedades. El nombre de Hubert Nooteboom estaba en todas partes. Los titulares se multiplicaban en redes sociales y portales de noticias. Escándalo en el mundo médico. Cirujano de renombre bajo investigación por irregularidades quirúrgicas. Pacientes desaparecidos y documentos alterados. ¿Qué esconde Hubert Nooteboom? Testimonios anónimos revelan prácticas cuestionables en la clínica Nooteboom. Mi celular vibraba sin parar con mensajes y notificaciones. La historia estaba cobrando fuerza a una velocidad impresionante. Algunos médicos comenzaron a distanciarse públicamente de Hubert. Otras víctimas empezaron a hablar. Ya no había forma de detenerlo. Me encontraba en la oficina de Jonathan, observando cómo la información se esparcía como fuego en un campo seco. Él estaba sentado frente a su computadora, revisando correos y llamadas de periodistas que querían más detalles. Va a negar todo, dije en voz baja. Jonathan asintió sin apartar la vista de la pantalla. Por supuesto, pero no servirá de nada. Levantó una ceja y giró la pantalla hacia mí. Mira esto. Me acerqué y vi un video reproducirse. Era una rueda de prensa. El hospital donde Hubert trabajaba acababa de emitir un comunicado oficial. En la pantalla, el director del hospital hablaba con expresión seria. Estamos al tanto de las acusaciones y hemos iniciado una investigación interna. Por el momento, el Dr. Nooteboom ha sido suspendido de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos. Contuve la respiración. Lo suspendieron. Jonathan sonrió. Lo están dejando solo. Saben que esto es grande y no quieren arriesgarse. Exhalé lentamente. Estaba sucediendo. De repente, mi teléfono vibró con una llamada desconocida. Mi estómago se revolvió. Es él, susurré. Jonathan me miró con seriedad. No contestes. Ignoré la llamada y puse el celular en silencio. No tenía nada que decirle. Pero Hubert no era alguien que aceptara perder. Lo sabía demasiado bien. Esa misma noche, las cámaras de los noticieros captaron a Hubert saliendo de su oficina rodeado de reporteros. Dr. Nooteboom, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones? ¿Es cierto que realizó cirugías fuera de los protocolos médicos? Hubert mantuvo su expresión de calma, pero su mandíbula estaba tensa. No voy a hacer comentarios sobre rumores infundados, dijo con voz firme. Los flashes de las cámaras iluminaban su rostro. ¿Qué hay sobre los documentos falsificados? No tengo nada que ocultar, respondió sin titubear. He dedicado mi vida a la medicina, y las acusaciones en mi contra son completamente falsas, pero la presión mediática aumentaba. Su reputación se desmoronaba minuto a minuto, y lo peor estaba por venir. 2 días después, la policía emitió un comunicado oficial. Hubert Nooteboom estaba bajo investigación formal por fraude médico y violaciones a la ética profesional. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de Jonathan. Se acabó. Están pidiendo su arresto preventivo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una oleada de alivio recorrerme el cuerpo. Habíamos ganado. El eco del escándalo de Hubert no tardó en alcanzarla. Neil siempre había vivido en una burbuja. Para ella, el mundo era un escenario donde todo giraba a su favor. Era la hija adorada, la esposa perfecta, la mujer intocable, hasta que dejó de serlo. Las noticias explotaron en los medios como una tormenta imposible de ignorar. Su esposo estaba siendo acusado formalmente. Las cuentas bancarias de Hubert fueron congeladas. Las empresas y propiedades bajo investigación. Su apellido, que antes abría puertas, ahora las cerraba. La reacción de la sociedad fue inmediata. Los mismos amigos que llenaban sus fiestas de cumpleaños ahora ignoraban sus llamadas. Las mismas mujeres que la adulaban en eventos benéficos susurraban a sus espaldas. Y luego, llegó el golpe final. Su teléfono vibró con un mensaje de su abogado. Neil, necesitamos hablar. La familia de Hubert está tomando medidas para proteger sus activos y su matrimonio podría verse afectado. Neil apretó el celular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Afectado? Como si el divorcio fuera una opción. Como si Hubert la fuera hecha abandonar ahora, después de todo lo que había hecho por ella. Pero entonces, la verdad la golpeó con fuerza. Hubert ya no tenía poder. Ya no podía protegerla. Y si él caía, ella caería con él. Días después, cuando Neil trató de ingresar a una de sus cuentas personales, la pantalla mostró un mensaje que la dejó helada. Acceso restringido por orden judicial. El aire pareció escaparse de sus pulmones. No, marcó rápidamente el número de su abogado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no puedo acceder a mi dinero? El hombre suspiró al otro lado de la línea. Neil, es por la investigación de Hubert. Todas las cuentas vinculadas a él están bajo revisión. ¡Pero esta es mi cuenta! Legalmente, está vinculada a bienes matrimoniales. Hasta que se aclare la situación, no puedes hacer retiros. Neil sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esto no puede estar pasando. Deberías prepararte, dijo su abogado con voz cansada. Hay rumores de que el hospital podría demandar a Hubert para limpiar su imagen. Si eso pasa, perderás todo. El celular resbaló de sus manos y cayó al suelo con un golpe sordo. No,
No podía terminar así. Neil se dejó caer sobre la cama, mirando el techo con la mente en blanco. Por primera vez en su vida, no tenía a nadie que la salvara. Y lo peor de todo era que Sophie tenía razón. Los días después del arresto de Hubert y la caída de Neil fueron extraños. Por primera vez en años, me despertaba sin miedo. No había más llamadas insistentes de Hubert, no más miradas de lástima o desprecio, no más mentiras sofocándome. Pero también no había un plan inmediato. Había pasado tanto tiempo luchando por revelar la verdad que no sabía qué hacer ahora que lo había logrado. Jonathan parecía notar mi indecisión, pero no me presionó. En cambio, siguió viéndome casi a diario, encontrando excusas para compartir café o almuerzos improvisados en su oficina. No pareces alguien que disfruta el descanso, comentó un día, mientras hojeaba unas notas en su escritorio. Le di una mirada de advertencia. ¿Eso es tu forma sutil de decirme que busque trabajo? Él sonrió de lado. Es mi forma de decir que tal vez ya es momento de preguntarte qué es lo que quieres hacer ahora. Me quedé en silencio. Esa era la gran pregunta, ¿no? ¿Qué quería hacer ahora que era libre? Miré por la ventana, observando el movimiento de la ciudad. Antes, cuando mi mundo era una jaula, siempre soñé con escapar. Pero ahora que tenía las puertas abiertas, ¿hacia dónde iba? Inspiré profundamente. Quiero ayudar a otras personas. Jonathan arqueó una ceja, dejando sus notas a un lado. Eso es interesante. ¿Cómo? Aún no lo sé exactamente, admití. Pero después de todo lo que pasó, después de lo que Hubert me hizo, sé que no quiero quedarme quieta. Jonathan asintió, como si esa respuesta le hiciera sentido. Bueno, dijo con una leve sonrisa. Cuando lo descubras, avísame. Lo miré de reojo. ¿Por qué? Porque, respondió con total tranquilidad, creo que haríamos un buen equipo. No pude evitar sonreír. Por primera vez, la idea de un futuro ya no me parecía aterradora. No esperaba volver a verla, pero ahí estaba Neil, esperándome afuera del café donde solía reunirme con Jonathan. El mundo había cambiado para ambas. La mujer segura y arrogante que solía ser ahora parecía mucho más pequeña. Su ropa, antes impecable y elegante, se veía más sencilla, sin las marcas de diseñador que tanto adoraba. Me miró con cautela, como si temiera que me diera la vuelta y me marchara. Y la verdad, pensé en hacerlo, pero en el fondo, sabía que este momento tenía que llegar. Me acerqué con calma y me detuve a una distancia prudente. ¿Qué quieres, Neil? Ella apretó los labios, jugando con los anillos que aún llevaba en sus manos. Yo necesitaba verte. No respondí. Esperé. Neil bajó la mirada. Las cosas han sido difíciles. Contuve una risa amarga. ¿Difíciles? Neil, quien lo había tenido todo, ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, y de repente quería que sintiera compasión por ella, pero no dije nada. Ella levantó la vista y sus ojos buscaron los míos. Sophie, sé que lo que pasó estuvo mal. Mi mandíbula se tensó. ¿Qué parte? ¿El secuestro? ¿El hecho de que me dejaste atrás? ¿O que usaste mi cuerpo sin mi consentimiento? Neil tragó saliva. No, la interrumpí con voz firme. No hagas esto. No intentes justificar lo que hiciste. Neil exhaló lentamente. Lo que quiero decir es que lamento cómo terminaron las cosas entre nosotras. Fruncí el ceño. ¿Cómo terminaron las cosas? ¿Así es como lo ves? Yo solo quería que pudiéramos empezar de nuevo. Su voz tenía un dejo de desesperación. No tenía a nadie más. Por un instante, pensé en todas las veces que había anhelado escuchar esas palabras. En todas las noches en las que me pregunté si alguna vez Neil sentiría un poco de culpa. Pero ahora, mirándola, solo sentía paz, porque entendía algo que antes no podía aceptar. No necesitaba su perdón. No necesitaba nada de ella. Inspiré hondo y le sostuve la mirada. Neil, quiero que entiendas algo. Ella asintió, esperanzada. No te odio, dije con sinceridad, pero eso no significa que quiero que formes parte de mi vida. Neil parpadeó. Sophie, no, la interrumpí una última vez. Ya no te debo nada. Hubo un largo silencio entre nosotras. Y entonces, algo cambió en la expresión de Neil, como si finalmente entendiera que su control sobre mí había desaparecido. Bajó la mirada, asintiendo con rigidez. Lo entiendo. Por primera vez, sus palabras sonaron genuinas. No esperé más. Me di la vuelta y me alejé. No miré atrás. Nunca más lo haría. Jamás lo. El juicio de Hubert Nottebohm comenzó en una mañana gris, con un cielo cubierto de nubes densas que amenazaban con lluvia. El tribunal estaba abarrotado de periodistas, cámaras y curiosos que querían presenciar la caída del hombre que, durante años, había sido visto como un cirujano intocable. Yo estaba allí, sentada en una de las filas traseras, con las manos entrelazadas en mi regazo. Jonathan estaba a mi lado, en silencio, pero su presencia era suficiente para recordarme que ya no estaba sola. Habían pasado meses desde que todo comenzó, meses en los que la verdad salió a la luz, en los que la gente dejó de susurrar a mis espaldas y comenzó a hablar de justicia. Pero ahora, este era el momento final. Hubert entró en la sala con esposas en las muñecas y escoltado por 2 oficiales. Aún vestía con la misma arrogancia de siempre, con la barbilla
barbilla levantada y una expresión serena, como si creyera que todo esto era un malentendido que pronto se resolvería. Pero vi el destello de tensión en su mandíbula. Sabía que esta vez no había escapatoria. El fiscal presentó las pruebas, los documentos falsificados, los expedientes médicos alterados, los testimonios de otras víctimas que después de mi historia encontraron la valentía de hablar. Cada palabra era un golpe silencioso, desmontando la imagen impecable de Hubert pieza por pieza. Cuando fue su turno de hablar, su voz sonó firme, pero su seguridad ya no era la misma. Todo esto es una distorsión de los hechos, dijo, mirando directamente al juez. Mi única intención siempre ha sido salvar vidas. Un murmullo recorrió la sala. Jonathan bufó a mi lado. Incluso ahora, sigue actuando como la víctima, murmuró. Pero entonces, la fiscal sacó su última carta. Un video. El video que yo había encontrado en su computadora aquella noche. El momento en el que él mismo realizaba la cirugía, sosteniendo el bisturí con precisión, sin anestesia, sin remordimiento. La sala quedó en completo silencio. Vi a Hubert endurecerse. Su máscara finalmente se rompió. El juez dictó sentencia minutos después. Culpable. El sonido del mazo golpeando la mesa marcó el final de una era. Hubert Noteboom, el hombre que me había arrebatado todo, ahora pasaría años en prisión. Por primera vez sentí el peso de su sombra desaparecer. Salí del tribunal sin mirar atrás. La brisa era fresca, y cuando levanté la vista, vi que el cielo comenzaba a despejarse. Jonathan caminó a mi lado en silencio. ¿Cómo te sientes?, preguntó después de unos minutos. Inspiré profundamente. Libre. Él asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Nos detuvimos en la acera. Por primera vez en mucho tiempo, no había un destino fijo, no había un plan, solo un camino abierto ante mí. Jonathan me miró de reojo y sonrió con ese gesto despreocupado suyo. ¿Qué sigue para Sophie Noteboom? Pensé en la pregunta por un momento. Ya no era Sophie Noteboom, no era la víctima de Hubert, no era la sombra de Neil, era solo Sophie. Miré a Jonathan y sonreí. Lo descubriré. Jonathan y yo caminamos en silencio por las calles de la ciudad, dejando atrás el tribunal y todo lo que representaba. Por primera vez en años, no había un peso sobre mis hombros. Él me miró de reojo, con una leve sonrisa. «Entonces, ¿qué harás ahora?», preguntó. Me detuve por un momento, sintiendo la brisa fresca en mi rostro. Nunca antes había tenido la oportunidad de pensar en un futuro propio. Siempre había estado atrapada en el pasado, en la lucha, en el dolor. Aún no lo sé, admití. Jonathan asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Luego, metió las manos en los bolsillos y me miró con ese brillo divertido en los ojos. Tengo una idea. Lo observé con curiosidad. ¿Cuál? Vámonos de aquí, dijo simplemente. Fruncí el ceño. ¿A dónde? Jonathan se encogió de hombros. A donde quieras, a otro país, a otra ciudad, un nuevo lugar donde nadie nos conozca, sin historias pasadas, sin sombras. Lo miré con sorpresa. Era una locura, pero, al mismo tiempo, era exactamente lo que necesitaba. Jonathan se giró hacia mí y su expresión se volvió más seria. Sophie, pasaste años sobreviviendo. Es hora de empezar a vivir. Mis labios se separaron, pero no encontré palabras de inmediato. ¿Realmente podía hacerlo? Jonathan pareció notar mi duda y, con una leve sonrisa, extendió la mano hacia mí. No tienes que decidir ahora, dijo en voz baja, pero si quieres empezar de nuevo, no tienes que hacerlo sola. Lo miré a los ojos. No era una promesa vacía, no era alguien que intentaba salvarme, solo alguien que estaba dispuesto a caminar a mi lado. Inspiré profundamente, y por primera vez no sentí miedo. Vamos, coloqué mi mano sobre la suya, con una sonrisa sincera en los labios, y con eso, dejé mi antigua vida atrás para siempre. El sol de la tarde bañaba la sala con un brillo cálido y dorado. Desde la ventana abierta, una brisa suave entraba, moviendo ligeramente las cortinas blancas. Afuera, los sonidos de la ciudad se mezclaban con el canto de los pájaros. Me detuve en medio de la habitación, cerrando los ojos por un momento. Nunca imaginé que llegaría aquí, que algún día sentiría paz, que algún día llamaría hogar a un lugar sin miedo. Unos brazos fuertes rodearon mi cintura desde atrás, y una barbilla familiar se apoyó en mi hombro. ¿Lista?, susurró Jonathan contra mi piel. Mi corazón latió con fuerza, pero esta vez no por miedo, sino por emoción. Más que nunca, respondí con una sonrisa. Jonathan me giró suavemente para mirarme a los ojos. Seguía siendo el mismo hombre de siempre, con su aire despreocupado y su mirada intensa, pero había algo en él que solo yo conocía, su ternura oculta, su forma silenciosa de amar, su lealtad inquebrantable. ¿Crees que nos reconocerá?, pregunté, con un leve nudo en la garganta. Jonathan sonrió con dulzura y apartó un mechón de mi cabello. Creo que sí, y si no, nos tomaremos todo el tiempo del mundo para que nos conozca. Asentí, sintiendo mis ojos humedecerse. Habíamos esperado este día por tanto tiempo. Habíamos pasado años construyendo una vida juntos, aprendiendo a amar sin miedo, a sanar las cicatrices del pasado. Ahora estábamos a punto de convertirnos en padres. El teléfono vibró en la mesa, y ambos nos tensamos. Jonathan lo tomó, y después de leer el mensaje, me miró con una chispa de emoción en los ojos. Está aquí. Mi respiración se aceleró. No lo pensé dos veces. Tomé su mano con fuerza y juntos salimos de casa. Fuera, un coche esperaba en la entrada. Dentro, con una pequeña mochila en el regazo y ojos llenos de incertidumbre, estaba nuestro hijo. Mi corazón se llenó de amor en un
instante. Di un paso hacia adelante, con la voz temblorosa pero llena de certeza. Hola, cariño, bienvenido a casa. Y, con esas palabras, supe que el círculo finalmente se había cerrado. No éramos lo que nos hicieron, no éramos lo que nos arrebataron, éramos lo que habíamos elegido ser, una familia. Si te ha gustado esta historia de superación, justicia y segundas oportunidades, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más relatos emocionantes. Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué parte te impactó más. Comparte este video con alguien que ame las historias llenas de misterio, intriga y redención. Nos vemos en la próxima historia.